Ya se llama Salón de Pasos Perdidos a la entrada al templo. Y es donde se preparan, se revisten los hermanos y donde se supone también que se conoce, ¿no? Hay un dicho en masonería que es que se hace a veces más masonería en pasos perdidos que en logia, porque es donde la gente habla normalmente, ¿no? Vamos a entrar al templo, todo dentro se hace siempre con guantes. Los guantes son la expresión de la igualdad y de la limpieza de los trabajos. Se expone, digamos, la petición del postulante, se vota, porque todo se vota, y una vez que es admitida tu candidatura, entonces tres maestros te entrevistan, que se llaman aplomaciones. Todo el lenguaje nuestro es simbólico, y me he referido a la construcción. 3 aplomaciones, que es, lo que dicen la escuadra y el compás, es ver cómo eres, y con esos informes se vuelve a votar, y entonces si es positivo, que suele serlo, pues entras a formar parte. Tienes que ser una persona libre, tolerante, y según se decía antes, de buenas costumbres. Las cosas pues atraen a veces a mucho friki y a gente un poco desequilibrada o que quiere otra cosa. Pero en general la gente que llega es gente muy bien informada y con lo que se llama toda la vida vocación. En realidad la masonería lo que propone a las personas es un método de aprendizaje, un método a través de símbolos, ¿no? En el que tú puedas reflexionar y que te ayuden. Y unos instrumentos, todos de construcción, que sirven para tallar la piedra bruta. La piedra bruta es la persona de cada uno, el carácter. Esta es la piedra bruta, para llegar a la piedra única del maestro. Aquí tenéis la escuadra y el compás. Esta es la columna del norte, la de la belleza, donde están los aprendices. Y esa, que el cartabón, la escuadra del compás, es la columna del mediodía, que es de los compañeros. Hay 3 grados: aprendiz, compañero, maestro. El zodiaco que está aquí lo que hace es marcar, claro, los parámetros del universo. Veis que tenemos las estrellas arriba. Todo esto pues sigue siendo simbólico. Sirio es la estrella que rige nuestros trabajos. O sea, que hay 3 espadas. La del conocimiento, con la que el venerable también da la bienvenida, o en las elevaciones de grados. La del experto y la del guardatemplo. Y las de los hermanos, que son todas iguales, que son las que cuando el postulante abre los ojos ya, pues se encuentra con todos los hermanos así como haciéndole la bóveda de acero. En la masonería, que es, para entenderlo, para que el gran público lo entienda, una especie de religión laica, pero que ve de cerca, que tiene muy en cuenta los fenómenos naturales, el mundo que nos rodea. Los masones nos reunimos en Tenida, que es la asamblea de cada logia, en un templo como este, o cada 15 días generalmente. Trabajamos con mujeres que no están admitidas en otras organizaciones masónicas, y admitimos tanto a alguien que tenga una confesión religiosa concreta, como a alguien que simplemente crea una fuerza superior, como a alguien que no lo crea. De hecho, el rito escocés trabaja con la Biblia, es el libro sagrado. En el rito francés de Hermes Tolerancia, trabajamos con la Declaración de Derechos Humanos. Bueno, las logias no tienen una ideología más que un sistema de símbolos. Fuera de las ideas liberales, de igualdad, libertad, fraternidad, la fraternidad es algo que se vive muy intensamente, no hay ideología, cada uno cree lo que quiere, pero siempre la creencia en un principio regulador del universo, que unos denominan Dios y otros llaman gran arquitecto del universo. Habría una ética, habría unos principios que nos unen a todos los seres humanos por igual, y es la búsqueda de la bondad, de la felicidad para todos, del cultivo de las propias aptitudes y el desarrollo de lo que uno es hacia lo mejor. En masonería se dice que entran hombres buenos que quieren ser mejores. El tener dinero, el tener riquezas, el tener títulos nobiliarios no garantiza la entrada, porque lo que se busca es esa realización interior, el desarrollo de la fraternidad, y para tiburones ya está el mundo profano.